¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Las zonas de bajas emisiones, ahora que están tan entredicho, se está demostrando que son una de las grandes estafas al ciudadano en lo que se refiere a movilidad en el último siglo. Y mira que últimamente nos están estafando con muchas cosas, como por ejemplo todas las normativas nuevas que están saliendo, la amenaza de la destrucción de la velocidad de los 120 km por hora, que está en entredicho actualmente, la baliza V16 y tantas otras cosas que se nos van imponiendo poco a poco, paso a paso. Pero lo cierto es que todo esto de las ZEB, de las zonas de bajas emisiones, que ahora son noticia otra vez, porque los tribunales locales, y aquí está una de las claves del asunto, los tribunales locales, en este caso los tribunales de justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, han tirado atrás las zonas de bajas emisiones de esa ciudad, el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma, porque considera que se aplicó esa normativa sin haber hecho los suficientes estudios de impacto económico en la zona. Esto es, de cuáles eran las afectaciones para los ciudadanos de a pie en general y especialmente a los que se veían más afectados por estas restricciones y específicamente aquellos más vulnerables. Bueno, ahora como sabéis hay una polémica enorme porque hay docenas y docenas y docenas de millones de euros de multas que han quedado en el aire. El Ayuntamiento de Madrid ha cambiado la normativa para adecuarla a lo que dice la ley, mientras tanto está interponiendo recursos, elevándolo ya a los tribunales estatales para ver cómo termina todo esto y entre medias no tiene ningún interés ni ninguna voluntad en devolver el dinero de las multas. Así que todas esas docenas de miles de personas que han sido multadas y que han pagado o no sus multas no tienen más remedio que ir a los tribunales a recurrir. Y claro, recurrir una multa que tiene unas cuantías que son claramente inferiores que los costes y las molestias económicamente que produce tener que pleitear contra esas multas, pues va a hacer seguramente que la inmensa mayoría de las personas no hagan nada y pasen por el aro. O, por otro lado, que haya bufetes de abogados que de una manera oportunista o altruista, según se interprete, organicen a los ciudadanos para que hagan denuncias masivas, que es probablemente lo que se tendría que hacer para que esto tenga sentido y para intentar que todo el mundo salga beneficiado. Y mientras tanto, en algunos países como en Francia, las zonas de bajas emisiones, dentro del mismísimo Parlamento está organizándose grupos para tirarlas abajo porque se consideran igualmente eso, que no cumplen con lo que prometen y que además provocan un perjuicio, un daño mucho más grande a la ciudadanía del que realmente aportan en cuanto a limpieza del aire. Y aquí está la gran cuestión, porque la inmensa mayoría, incluida mi persona, nos hemos tragado esa cantinela de que la Unión Europea imponía la imposición, valga la redundancia, de las zonas de bajas emisiones. Cuando uno se pone a mirar la normativa, realmente se lleva la sorpresa de que no existe una causa-efecto directa. Es decir, las ZBE no son realmente una imposición de la Unión Europea como tales. De la misma manera que es absolutamente incorrecto decir que no existe ningún tipo de relación, es incorrecto decir que existen las ZBE porque la Unión Europea nos la ha impuesto. No, por simplificar mucho el asunto, las zonas de bajas emisiones son la mejor decisión supuestamente que han tomado los políticos para cumplir con normativas europeas de calidad del aire. Normativas europeas de calidad del aire que se fueron extendiendo durante la primera década del presente siglo, es decir, estamos hablando ya de hace 20 años, y que nuestros ayuntamientos y nuestras ciudades sistemáticamente no han alcanzado, no han cumplido. De tal manera que entre el año 2010 y el año 2020, en la segunda década, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea estuvo advirtiendo una y otra vez con sanciones a nuestro país precisamente por el incumplimiento por la normativa de calidad del aire. Esto es, ciertos parámetros medibles, mensurables, por los que se mide cuál es el aire que respiramos en las ciudades. Por ejemplo, respecto a la normativa de óxidos de nitrógeno, 40 microgramos por metro cúbico. Si sobrepasas eso durante X días a lo largo del año, ya estás incumpliendo la normativa. Así que es verdad que la Unión Europea obliga a tener normativas de calidad del aire. Es falso que las zonas de bajas emisiones sean obligatorias. Ese es el vehículo legal que el Estado ha obligado a los ayuntamientos a interponer con los ciudadanos para limpiar el aire de las ciudades. La inutilidad de las ZB se demuestra por el hecho de que muchas ciudades actualmente están cumpliendo ya con la normativa de emisiones independientemente de estas restricciones dentro de las ciudades. La incompetencia está igualmente en que la Unión Europea obligue a todos los estados a pasar por un único embudo, como si todos los países, todas las regiones y todas las ciudades de la Unión Europea tuvieran las mismas casuísticas, las mismas organizaciones sociales y el mismo parque móvil. La misma norma para todos. Y luego, en la aplicación local, se falla estrepitosamente. En España, en el año 2021, se aprueba la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética. Y es en el año 22, en diciembre del 22, cuando teóricamente entra en vigor la norma de las zonas de bajas emisiones.
Fijaos si son tramposos los propios políticos que ni ellos mismos en muchos casos pusieron en marcha las zonas de bajas emisiones hasta ahora, hasta el año 26, porque es una medida tan impopular que la han ido retrasando sine die o la han implementado de una manera tan sui generis y tan inútil que no sirve para nada si nos atenemos a lo que es el espíritu de la normativa. ¿Y el problema aquí dónde está? Bueno, pues el problema está en que ahora ya tenemos datos y tenemos información que demuestra que el problema de la contaminación en las ciudades vinculado a la automoción, a la movilidad, está circunscrito, está reducido a un pequeñísimo número de automóviles que son los grandes contaminadores. Sí, ahora tenemos sistemas de medición y de calidad del aire como el que tiene Opus, que por cierto te voy a poner al final del vídeo un vídeo muy interesante sobre esta empresa española única en el mundo que es capaz de medir la contaminación del tráfico rodado. Por cierto, que le acaban de dar el premio a una de las mejores empresas innovadoras de la industria en España, los premios de la industria que se entregan en la ciudad de Valladolid y a la que, por cierto, yo este año he tenido el honor de asistir en calidad de jurado para valorar muchas compañías de muchos sectores industriales diferentes. Bueno, pues esta compañía tiene estudios en la ciudad de Madrid que demuestran que menos de un 3% del tráfico rodado es el responsable de más de un tercio de la contaminación más nociva que pasa por las ciudades. Es decir, que realmente los problemas de contaminación que atañen al tráfico rodado dentro de las ciudades, los graves, se podrían corregir simplemente reduciendo, siendo muy generoso con la restricción y eso siendo muy restrictivo, con menos de un 10% del tráfico rodado más contaminante dentro de las ciudades, se resolverían los problemas más acuciantes de contaminación circunscritos al tráfico, que luego está el aeropuerto de Madrid-Barajas, que no hablamos mucho de sus óxidos de nitrógeno, y luego están las calderas de las calefacciones también, y etcétera, etcétera. Pero ahora sabemos de manera muy clara que hay un determinado tipo de vehículos muy pequeño que contamina muchísimas veces más en órdenes de magnitud que muchísimos coches, la inmensa mayoría, contaminan igual o menos de lo que dicen sus baremos de homologación. Eso ahora lo sabemos. Y aparejado a eso, queridos amigos, sabemos también ahora que después del año 2019, la única región del mundo que no ha vuelto a vender el mismo número de automóviles que vendía antaño es la Unión Europea. Hace unos días los fabricantes de coches ponían el grito en el cielo porque en el año 26 en Europa faltan 3 millones de coches que no se han vuelto a recuperar en cuanto a ventas. ¿Dónde están esos 3 millones de coches que no se venden al año en Europa? Esos 3 millones de coches que no se venden son los 3 millones de coches que los ciudadanos de a pie que no pueden pagar los coches actuales con los estándares de electrificación y de seguridad activa siguen manteniendo sine die, polucionando nuestras ciudades porque no tienen nada mejor con lo que moverse. O sea que lo que ha conseguido la Unión Europea con su normativa es retrasar la mejora de la calidad del aire en las ciudades, provocando de nuevo un problema, intentando hacer pasar por el mismo embudo a toda una comunidad europea con unas realidades que no tienen absolutamente nada que ver. Ya me dirás qué tiene que ver una zona industrial alemana con una gran ciudad española y sus suburbios de alrededor, sus ciudades satélites. Este es el gran problema de la Unión Europea, que se hacen normas generales sin la suficiente información, sin el suficiente estudio de impacto y se acaban provocando daños en la ciudadanía y en la industria que luego no tienen remedio. Sí, un 3% del tráfico rodado, menos de ese, provoca más del 30% de la contaminación. Sí, faltan 3 millones de coches nuevos al año vendidos, que son los que siguen circulando con 12, 15, 20 o 25 años de antigüedad por las carreteras europeas. Sí, y falta también que los estados, en lugar de dar ayudas a las capas sociales más favorecidas comprando coches electrificados, dieran esas ayudas precisamente a los que conducen coches más viejos y solamente pueden acceder a un vehículo con una hibridación ligera. Si la normativa de ayudas que tenemos desde hace muchos años se hubiera centrado en mejorar la edad media del parque móvil y no solamente en vehículos eléctricos, ahora podríamos tener ciudades españolas con más de 50.000 habitantes, probablemente sin zonas de bajas emisiones, cumpliendo con la normativa de la Unión Europea, porque ahora tenemos la información precisa y fehaciente para saberlo. Y además de este dato del 3%, además del dato también del 3, de los 3 millones de coches no vendidos, ¿sabes ahora qué es lo siguiente? Bueno, pues ahora lo siguiente es que la Unión Europea está estudiando muy seriamente dos medidas. Algunas ya os la he contado, como la de los combustibles alternativos renovables que sean considerados igualmente cero emisiones, si así se demuestra una vez que están puestos en la gasolinera. La nueva normativa de automóviles europeos pequeños, los coches micro, que
a partir de una medida determinada y fabricados made in Europe van a tener una consideración fiscal especial como los kei cars en Japón. Y lo último, la noticia que acaba de aparecer última, es que la Unión Europea está estudiando poner aranceles igualmente a los coches chinos, pero ya no solo a los coches eléctricos chinos, sino también a los coches híbridos enchufables. Imaginaos, esto sería una medida cataclísmica porque probablemente China respondería con muchísima agresividad y probablemente también, a lo mejor, eso de buscar fábricas europeas, eso de introducirse en nuestro continente, habría algunos fabricantes chinos que se lo pensarían un poquito mejor o tomarían medidas alternativas. Una compañía como BYD, que quiere ser la más grande del mundo y que está introduciéndose en Europa, su cuota de crecimiento depende en un 80% de los vehículos híbridos enchufables, se vería tan afectada que desde luego no se quedaría de brazos cruzados. Así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, porque al final Europa se está revolviendo contra China, empujada por Alemania, mientras algunos países como España están más que casados ya con China, están completamente dependientes de China. Y ahora que nosotros hemos fiado el futuro de nuestra automoción en una parte importante a China, Europa está haciendo el camino contrario, como digo, empujada por una Alemania a la que no le interesa en absoluto el cariz que está tomando esto en nuestro continente. Y todo viene, en parte, precisamente cerrando este círculo, por estos asuntos de poner normativas que están absolutamente alejadas de la realidad de los ciudadanos. Así que, querida familia, sí, las zonas de bajas emisiones no son más que el reflejo, el resultado de la incompetencia de los políticos que nos gobiernan, de la patada a seguir, de la incapacidad de poder filtrar grandes ideas o ideas elevadas al mundo real, de provocar más daño que beneficio con las medidas que tomas y de hacer involucionar todo un sector tan estratégico e importante como la automoción en Europa con medidas estratégicas que son un absoluto fiasco. Y además, que sepas que nadie nos obligó a poner zonas de bajas emisiones, eso es mentira, se nos obligó a limpiar el aire de las ciudades y la mejor medida que encontraron algunos países de la Unión Europea fue implementar estas zonas, que se ha demostrado que son tremendamente dolorosas para determinadas capas de la población, incluso para la actividad comercial y para la actividad ciudadana normal. Nada más, queridos amigos, os leo en los comentarios a ver qué os parece todo esto y me gustaría mucho saber hacia dónde creéis que nos dirigimos. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.